A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras, situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. ¿Usted escucha tango? Se lo pregunto al margen de la edad que tengas, porque tanto en la Argentina como en Uruguay, por ejemplo, la gente joven escucha tango y no poco. No sé, pues van a tomar su cerveza a una tanguería, por ejemplo, me ha tocado verlo. El tango, la voz, sus melodías, el bandoneón. Ahí anda Carlos Gardel, Goyeneche, Susana Rinaldi, Astor Piazzolla, Adriana Varela últimamente y centenares de otras y otros. Les recuerdo que desde el año 2009 el tango es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO. Hablemos de tango, nacido a fines del siglo XIX, tiene sus años el tango, en los barrios populares, tanto de Buenos Aires como de Montevideo. Y le tengo la mejor entrevistada. Acompáñeme. Estamos junto a Susana Cancela, nuestra invitada es médica en realidad. Ahí ha desarrollado toda su vida profesional, pero es una gran amante del tango, conocedora y todo. Por eso que le pedí conversar un ratito sobre tango. Susana, muy bienvenida al Foro Ciudadano. Gracias, Vicky. Cuéntame, tú eres una mujer mayor, mujer de juventud acumulada. ¿Desde cuándo que te gusta el tango, Susana? Hoy, Más o ¿qué menos, te más o diría menos. que desde siempre, no sé. Yo fui de esa generación que se crió escuchando tango. Así de, así de mayorcita soy yo. Así que uno prendía la radio en la Argentina y escuchaba tango. Mira. Eh, a pesar, yo no soy de Buenos Aires, pero me crié escuchando tangos. Cantando, mi mamá cantaba tangos y alguna vez los vi bailar a mis viejos también, tangos. Y bueno, cuando me tocó a mí en la adolescencia empezar a bailar, en ese momento los jóvenes bailábamos tango. Wow. Y entonces fue la música, el telón de fondo, te diría, el telón de fondo musical de mi vida, ni más ni menos. Susana, yo entiendo que el tango surge, pero no estoy segura, de la mezcla de ritmos africanos, música criolla, ritmos de la inmigración italiana, española y por cierto la vida portuaria. ¿Es así? ¿Tiene todas esas raíces el tango? Claro, tiene como que es también lo atractivo, es el misterio de su nacimiento, ¿no? Lo que sí se sabe es que tiene un origen humilde, es en las zonas pobres, portuarias, donde viven los inmigrantes internos pobres que el campo interior de la Argentina ha ido eliminando hacia las grandes capitales y se amontona en Buenos Aires, alrededor del puerto. O sea, la inmigración interna tiene mucho que ver en eso. Y a ese grupo, estos inmigrantes internos van a vivir en los conventillos con la población afrodescendiente que vive también en esos suburbios y que son esclavos libertos recientemente, digamos, en la Argentina en esa época, ¿no? Y bueno, también yo insisto mucho con población aborigen también. Por Ah, eso en el tango, en el lunfardo, que es el idioma del tango, digamos, el lunfardo es el idioma del arrabal, ¿no es cierto? Hay muchas palabras de origen mapuche y aymara y guaraníes, esto. Entonces significa que ellos han convivido en esas márgenes, ¿no? Humildes, bien pobres. Ahí es donde se origina, ese es el origen. mira. No hay que olvidarlo. Porque igual no, claro, porque el tango hasta donde entiendo
Ha pasado por distintas etapas. Entre 1880 y 1910 está el tango arrabalero, asociado, como tú dices, a barrios humildes, a prostíbulos. Y su época más importante, desde el 30 hasta el 55, está en la edad de oro del tango. Grandes orquestas, bailarines. Aquí aparece don Carlitos Gardel, Juan D'Arienzo, Pugliese, entre otros. Y de ahí ya nos vamos al tango moderno, Susana, renovado por Astor Piazzolla, que mezcla tango, jazz, música clásica incluso. Yo me pregunto cómo surge el baile, Susana, la danza de los distintos tipos de tango, porque eso es para expertas, para grandes conocedoras del tema como lo es usted. No es llegar y bailar el tango, no, no sé, pues en Chile tenemos algunas danzas y uno sepa o no sepa, empeño le pone, ya algo sale, pero el tango o se lo sabe bailar o no se puede bailar, así de simple. ¿Cómo surge esa mezcla de tango como música, como canto y la danza? Yo creo que la danza en un principio es bastante sencilla y hay distintas danzas también, digamos. Eh, Siempre ha estado un poco el afán de mostrar habilidades en la danza, ¿no es cierto? Tanto en las danzas folclóricas como en las de pareja, siempre hay un deseo de mostrar habilidades, algún tipo de habilidad especial. En el tango, que es una danza individual de pareja, digamos que no es de grupo, eso estuvo desde el principio, entonces los, el improvisar pasos con la pareja, el improvisar pasos y que la pareja los siguiera, siempre requirió una cierta habilidad. No había escuelas de tango, no había dónde aprender tango, se aprendía mirándose los unos a los otros. Eh, y entonces de ahí fueron surgiendo pasos que se institucionalizaron más. De todas maneras, hubo un tango sencillo y hay todavía hay muchos tangos, Vicky, todavía que Ajá. conviven. Y tanto en la música como en el baile, lo mismo, la música es lo mismo. El tango ha tenido una no conozco mucho de otras danzas, pero el tango ha tenido una característica muy atractiva, que es la de ir evolucionando, pero incorporando variantes, no desechando, no que las nuevas formas fueron dejando atrás las otras. Las viejas siguen presentes, Mm, son actuales todavía, ajá. tanto en la música como en el baile. Eh, em, Puede ser que ahora con esta renovación del tango se haya impuesto más, un tango mucho más sofisticado, mucho más elaborado y que hay que aprenderlo en las academias, porque pero ese no significa que ese es el tango, está el otro tango, el que uno va aprendiendo de sus amigos y que hay que rescatar ese tango, no hay que no hay que echarlo al olvido, sobre todo porque todavía lo baila mucha gente grande, digamos como yo, que yo ya no puedo hacer esos pasos atravesados. Entonces tengo que retirarme a las formas sencillas que coexisten. Es exactamente igual que en la música. Ese Ajá. tango arrabalero que vos Ajá. decís del principio del siglo XX era, ¿no? Sí, Del siglo XX, el hay arrabalero es de orquestas, 1880 hasta el 1910, sí, más o menos. tiene distintas, habría que ver Claro, a cuál le llamas vos, pero más o menos, digamos, ese tango más sí, primitivo. sí. Pero una vez que empiezan los sextetos, digamos, empiezan los sextetos, las orquestas, digamos, el sexteto, que es la orquesta típica, ¿no es cierto? Y una vez que empiezan los sextetos, ese tango, hay orquestas modernas, nuevas, que tocan ese estilo, Mira, mira. que imitan a esas orquestas y Wow. tocan ese tango, que es el preferido, digamos, de los bailarines, el tango marcado, previsible y todo esto. Y,
O sea, que el tango actual es como una sumatoria, es una sumatoria de todos los tangos, tanto en la danza como en la música. Pensar, Piazzolla creía que él iba a dar un paso adelante y que todo lo de atrás se iba a perder, era Wow. obsoleto. Se equivocó, a lo mejor es en lo único que se equivocó, pero en eso se equivocó 100%, porque... ¿Por qué? Porque él, bueno, me meto en otro tema, porque él se divorcia del bailarín, en un momento de su evolución, ¿no? Al principio, en las primeras orquestas de Piazzolla, él respeta a los bailarines cuando él todavía toca al estilo de Troilo, digamos, que es donde él se forma, ¿no? Como músico de orquesta. Pero después deja ese estilo y aparece esta impronta que vos dijiste con mezcla de jazz y todo. Y él en ese momento resuelve tomar distancia de los bailarines, no le da la espalda a los bailarines. Y los bailarines le dan la espalda a él y le hacen una guerra terrible, ¿me entiendes? Wow. Wow. Terrible, terrible. Y las guerras, sí, casi sangrientas, te diría, a nivel como de expresiones, así, ¿no? Como que Piazzolla asesinó el tango, decía un amigo de mi padre que era muy tanguero, odiaba a Piazzolla, Oh, que oh, decía que Piazzolla había asesinado al tango a ya. ese nivel. Eso ya no existe más, no existe más. Pero el tango de Piazzolla ocupa un lugar, es el tango de Piazzolla, digamos, ¿no? Cuéntame, Susana, Y- las letras del tango, porque suelen ser ah, nostálgicas, amores perdidos, el barrio, la figura del barrio, la figura de la madre, el destino, la melancolía, la nostalgia, el paso lo- del tiempo. ¿Por qué pasó eso con el tango, con sus letras y estos Eso es temas recurrentes? esto es a partir de Gardel, digamos. Gardel Ajá, es Gardel imprime dos cambios grandísimos en el tango. Por un lado, él, a ver, digamos, debuta con el tango canción, el tango que cuenta una historia. ajá, Que ajá. eso es lo característico de las letras de tango, ¿no es cierto? Mm, Claro, Y yo pienso mucho que tiene que ver mucho con la literatura latinoamericana, que nosotros, en la escritura latinoamericana, hay una especialidad, te diría, bueno, también lo conoces, que es la del cuento corto. Incluso hasta hay especialidades en el cuento minimalista, digamos, con pocas palabras y en pocos contar una historia y darle lugar al que lo escucha de que arme el resto de él, ¿no? Que ajá, rellene todo lo que falta el tango tiene esa relación con el que lo escucha. ajá, eh, ajá. Aparte de la música, en la letra, Claro, te claro. cuenta un pedacito de la historia y vos te imaginás el resto. Lo que falta es tu cabeza. Entonces, o sea, el que escucha, lo completa a la historia, ¿no es cierto? A mí me parece que eso es un aporte grande que hace Gardel, si ustedes recuerdan los tangos, Volver con la frente marchita, Las nieves del tiempo plateando mi sien, ya te imaginás, un Claro. señor grande que ha estado lejos mucho tiempo, y bla, 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 y armas la historia, ¿no? Ese es uno de los aportes grandes de Gardel. Y, y después el aporte grande de él es en el fraseo del tango, lo que se llama el fraseo. Él inaugura también eso, que es la forma de cantar el tango. Y eso se nota muchísimo en el cantor que no es de Buenos Aires o que no es argentino, te diría, o uruguayo, digamos, ¿no? Que no son del lugar y la dificultad que tienen. Yo escucho un cantor y te digo enseguida si es autóctono o viene de otro lado. Y es por el tipo de fraseo. Me voy a meter en una cosa muy de nerd, si querés, pero se la cuento, muy especializado. Dale, El, dale. un poco a ver,
el fraseo de Gardel, que es el que se mantiene, tiene que ver cómo habla, te diría, el porteño. Tiene que Ajá. ver cómo habla el porteño. Entonces, vos escuchás, por ejemplo, ¿cómo se llama este cantor? Hay uno de estos tenores famosos español que lo canta, bueno, no me acuerdo ahora cuál de los estos famosos españoles que canta el Ajá. tango Caminito, y es una maravilla escucharlo, pero es como estás escuchando cuando él canta el aria de una ópera, lo mismo, no es Ah, el tango Caminito, ¿eh? Y es porque él no tiene ese fraseo. Si vos escuchás hablar como hablamos nosotros, los argentinos de una zona, por lo menos, o más de esta, de Buenos Aires, hay una aceleración. Podés escuchar a la gente que da conferencias argentinos o que hablan de cualquier otra cosa. Y entonces, a lo mejor yo misma también lo hago. Empezás lento la frase y la apurás al final. Yo te cuento una cosa y hago así. Y, no sé, si te prestas atención, hay muchísima gente que es muy lindo cuando lo conoces a este fenómeno y lo escuchas, ¿no? Quizás en otros países, como es, frasean de otra manera. Es la forma del fraseo, es como la velocidad o cómo distribuyes los distintos sonidos en el tiempo determinado, ¿no? Entonces, para cantar, tú tienes este tiempo para decir estas palabras y las puedes decir así, rítmicamente en cada tiempo, o puedes hacerle ese cambio así, ¿no? Que se ubique al mismo tiempo, pero modulando la velocidad. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. En Foro Ciudadano estamos conversando con Susana Cancela, nuestra Ay, invitada. ¿Perdón? me he ido a un tema muy chiquitito, pero No, no, está bien, está bien. esto es Gardel, esto es Gardel cantando, hace eso. Y es Sí, muy sí, lindo si sí. lo escucha. En Foro Ciudadano estamos conversando con Susana Cancela, nuestra invitada es médica, pero es una gran conocedora del tango. Bueno, ha trabajado muchos años como médica, ya está jubilada, pero es una gran conocedora del tango. Y yo tenía muchas ganas de conversar con ella a propósito del tango, sus melodías, en fin, el bandoneón y todo aquello. Recordemos que el tango nace a fines del siglo XIX en los barrios populares de Buenos Aires, de Montevideo. Cuéntame, Susana, hablar de tango, hasta donde entiendo, apela a varios subgéneros y formas musicales. Por ejemplo, está la milonga, que es más rápida, rítmica que el tango, ¿no? Tiene un carácter más alegre, picaresco. También está el vals criollo, adaptación rioplatense del vals europeo. Está el tango canción, que surge fuerte a partir del 17, como tú decías, con Gardel. Digo, el tango va teniendo todo un desarrollo una vez que parte su existencia, ¿no? Muchísimo, 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 claro. Musicalmente, orquestalmente, incorpora nuevos instrumentos. De los tríos primitivos que eran con flauta y guitarra y violín, digamos, este, después se arman las orquestas. Lo que pasa que eso que te vuelvo a decir, em, y se habla como solamente de las orquestas o de las grandes orquestas, pero el tango todavía convive con los pequeños dúos y tríos, y Ajá. famosos, incluso dúos y tríos súper famosos, digamos, que han hecho cosas fantásticas. Directores de orquesta que además tienen su dúo. Para los que quieren escuchar a Horacio Salgán, que es uno de los grandes, digamos, de los grandes maestros, ¿no? No hubo tantos de estos grandes maestros que marcaron
que marcaron un rumbo. Y uno de ellos es Horacio Salgán, que es un pianista, y él forma un dúo con un gran guitarrista que se llama De Lío. ¿Cómo es el nombre? Espérate, Humberto De Lío, no. Bueno, ves que yo te dije que a mí la familia, la memoria me va a hacer algunas cosas. Bueno, De Lío es el apellido. Y que es muy lindo porque es el dúo Salgán De Lío. Es increíble, ¿no? Que el dúo se llame así, pero los que quieran escucharlo van a escuchar. Y es piano y guitarra. Y, o sea, esas formas que fueron primitivas de flautas, de armónica, combinando distintos instrumentos, de piano y violín, de piano y guitarra, de bandoneón etcétera, subsisten todavía, existen. No han sido los primitivos, dieron los que primeros pasos y todavía existen. Esta sumatoria que a mí me parece que es muy apasionante en la historia. Susana, el tango y la milonga no solo se diferencian en el ritmo, sino también en No, el carácter. El tango es sí, más profundo, es más pausado, más es más pausa, introspectivo. exacto, La sí, milonga, en cambio, es más ligera, es más pícara, tiene algo de juguetón. El claro. ritmo es más rápido, más vivaz. Si el tango mira hacia adentro, por así decirlo, la milonga mira hacia afuera, sonríe, coquetea. ¿Qué dices Mm. tú, Susana Cancela? ¿Alguna preferencia? ¿Te gusta más uno que el otro, los dos? Para ¿Algún bailar me estilo? gustan las milongas, es muy divertida, pero no, son dos cosas distintas, ¿eh? Ah, Son dos diferentes, Ahora, después de bailar muchos tangos, bailarse una milonga es preciosa, es como relajarse y salir un poquito para afuera, es muy, claro, es así, pero es más alegre. un, eh, la milonga tiene más raigam, la milonga en realidad se piensa que la raíz del tango es la milonga, digamos, es de ahí que vendría, ese es el aporte criollo que se le hace a la milonga, al tango, digamos, ¿no? Pero después tienen otra estructura musical también, la milonga es en dos tiempos es binario y el tango es en cuatro tiempos. O sea que cambia y eso ¿hay le da alguna la milonga en movilidad que particular que te guste más? todas, ¿no? Musicalmente son unas joyitas, A todas. ver, pero alguna para poder buscarla y ponerla aquí en el programa. Pero más es porque me acuerdo de los nombres. Milonga de mis amores es una. Em, Milonga eh, de mis amores, mira vos. sí, Milonga de mis amores, ponele eso. Sí, después está Ya. Taquito Militar, que es de un pianista, de Mariano Mores, un pianista fantástico. Taquito Militar se llama también, son de las más conocidas, ¿eh? Cuéntame, Pero y de los tangos propiamente tales, ¿hay alguno que te inclines más que por otro? sí, hay algunos autores que me parecen que fueron A ver. eh, los tangos de eh, algunos músicos son mis preferidos, algunos, pues, hablamos Nómbrame de uno. la ¿Ah? nostalgia, Nostalgia. Pero nostalgia. nómbrame algún cantante de tango que tú dices que están entre tus preferidos. Eso es difícil. Ah, es más difícil. Bueno, pero Goyeneche, digamos, es uno de los más conocidos, y es uno de los más Claro. icónicos, así. Goyeneche es fantástico, sí. Cuéntame, Susana, en Mm, 1991, y aquí ya vamos cerrando, se crea en Buenos Aires el Centro Educativo del Tango, más conocido como la Universidad del Tango, 1991, ujú, y da formación desde sus inicios en tango danza, incluyendo un instructorado, como le llaman ustedes, mm, servicio de varios años, ¿no? Tiene diversas áreas o ha tenido de estudios como historia del tango, poética, letristas, musicalización y otros talleres relacionados con la cultura tanguera. Tú estudiaste ahí. ¿Qué sí. decides de esa escuela, Susana? No, no hoy día, pero en el tiempo. Yo me Mm. conmoví mucho cuando me contaste que estabas estudiando y sacaste una Claro. libretita con las notas y todo, ya no hace Claro. tantos años. No, 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 no. Es en el
creo que es 2015 tiene que ser, estuve en Ajá. 2013, 3 años, estudié 3 años la parte de historia del tango. Wow. Em, este, yo sé que la gente que fundó, digamos, esta institución, que es pública, pública es, depende de la Municipalidad de Buenos Aires, Mm, no es privada. Y ellos propusieron ese nombre, Universidad de Buenos Aires, pero del mundo académico vino crítica, ¿no? Le ah. vino la crítica, universidad tiene que tener un cierto nivel, así que después le pusieron ese otro nombre, Centros de Estudios del Tango Buenos Aires, así se llama. Tú hiciste una El tesis. SETBA, ¿Sobre el qué SETBA. se trató tu tesis? Ah, mi trabajo final Sí. fue justamente un poco esto que les nombré. Fueron las palabras. mm, me leí 500 tangos. Leí 500 500, letras de tango. me leí 500 tangos que venían en tres compendios, digamos, ¿no? De estos de tangos que hay. Elegí tres, los más conocidos. Y me leí los tres que abarcaban 500 tangos, porque se repiten en los distintos compendios, pero eran 500 tangos buscando las palabras de origen indígena en Ah. las letras de los tangos. Ese fue mi trabajo. Y Mira, mm, ¿y había mucho? había, lo Mira, importante es que había, digamos, claro, claro, claro. porque siempre se habla, porque siempre, bueno, yo lo que empecé a buscar las palabras del lunfardo, esta que les dije al principio, ¿no es cierto? Ajá, Las palabras ajá. del lunfardo, y entonces después yo encontraba las palabras no del lunfardo, sino del uso, del habla normal de los argentinos que tienen, que estaban en el tango. Entonces también las incorporé y hice dos grupos, digamos, unas las que están en el lunfardo, pero otros las palabras comunes que nosotros los argentinos, no sé si en los chilenos pasa lo mismo, desconocemos que pertenecen. Cuando Claro. yo le conté a mis compañeros y tuve que presentar mi trabajo ante mis compañeros, y yo les decía, cuando me dijeron que iba a preparar, les dije el tema y me hacían ese gesto que hacen, que es muy italiano, ¿no? ¿Y Con la mano, cuáles claro. son? ¿Y ¿Cuáles cuáles son? son? Sí. Claro, y entonces yo les conté que poncho es una poncho, que cancha, que, bueno, que yerba, que yapa, que todas esas palabras que normalmente usamos eh, son palabras, son palabras de origen de los pueblos originarios nuestros que poblaron. Pero la gente eso no lo sabe en la Argentina. Y allá hay una especie, no tanto ahora quizás, pero esas partes son como un poquito, no sé, quizás es mucho decir, pero no son, es más lindo hablar de las palabras de origen alemán o las palabras de origen italiano, qué sé yo, ¿no es cierto? Que hablar de las parisas, sí, Así siempre es este nuestra paréntesis. América Latina. Bueno, se nos fue el Claro, tiempo lo de Susana, pero ya pronto te molestaré de nuevo para seguir ¿cómo no? Lo hablando. seguimos, lo seguimos, Sí, lo muchas seguimos. gracias, Susana Gracias Cancela, a usted, estudiosa del tango. gracias Un a vos por placer. Un mucho placer. Y gusto. a través tuyo mandamos un saludo grande al Centro Educativo del Tango en Buenos Aires, más conocido como Ay, la qué lindo, Universidad del Tango. Que muy estés muy lindo, bien, gracias. Susana. Muchas gracias. Gracias, Vicky, gracias, gracias. Saludos a todos. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.